Hey, ¿qué tal amigos, suscriptores y suscriptoras? Bien, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video de Tecnotutos PC. En esta ocasión estaremos hablando de las estructuras básicas de una computadora. Esto con el fin de que aquellas personas principiantes o que son novatas en este aspecto puedan tener un mejor entendimiento de cómo es que funciona tu computadora y qué son las partes que lo componen básicamente. No vamos a hablar tan a fondo porque me llevaría horas, pero vamos a hablar de lo más básico para que puedan tener un mayor entendimiento. Bueno, no los aburro más, comencemos. Vamos a hablar de las estructuras básicas de una computadora. Para esto hay que tener en cuenta que una computadora se divide en dos partes fundamentales, las cuales se denominan software y hardware, cada una teniendo distintas funciones y distintas características. En una imagen que está apareciendo en pantalla podemos ver las diferencias entre uno y otro. Vamos a hablar ahora más detallado sobre cada uno de estos. Vamos a hablar de qué es el software. Software viene siendo todos los programas que se encargan de dar instrucciones responsables de que nuestra máquina realice una tarea en específico. Aquí no hay una lista determinada, ya que todo programa es considerado software y día con día van apareciendo más. Es decir, que tenemos una cantidad de software suficiente para casi cualquier actividad, y para aquellas que aún no se ha hecho un programa, se siguen haciendo y van haciendo nuevos día con día. Básicamente el software son todos los programas encargados de hacer el funcionamiento de nuestra computadora y que son los que utilizamos día con día. Ahora, si hablamos de otra parte importante del software, son los sistemas operativos. Aquí contamos con bastantes sistemas operativos, tantos que tal vez no entran en esta lista, pero les traigo los tres más populares. En la primera imagen podemos apreciar una imagen con Windows 8, que es el sistema operativo más comprado hasta el momento y que es por la parte de Microsoft, que a pesar de no ofrecernos una mayor estabilidad ni una mayor cantidad de funciones, es el que nos ofrece una mayor preferencia por los usuarios. La siguiente imagen es del sistema operativo Mac, que es el sistema operativo tal vez más estable, y este es utilizado principalmente para el área de diseño, fotografía, edición de videos, entre otras cosas, ya que la estabilidad del sistema operativo es muy buena, permitiéndonos incluso tener ausencia de virus. Ahora, en la tercera imagen podemos apreciar la imagen de un sistema operativo llamado Linux. Este sistema operativo es menos conocido que los dos anteriores, pero también nos cuenta con funciones importantes y que a su vez nos permiten también realizar otro tipo de actividades por medio de terminales. Estos son los más importantes y son aquellos que se encargan de que nuestra computadora funcione tal y como la conocemos. Ahora, ha llegado el momento de hablar de lo más bonito, pero también lo más complejo y que a su vez es con lo que más tenemos contacto con día a día. Esto es el hardware, y el hardware no es otra cosa que todos los dispositivos externos que utilizamos día con día, tales como el monitor, el mouse, el teclado, la impresora, las bocinas, el CPU, la cámara web, es decir, todos aquellos dispositivos externos de nuestra computadora son considerados hardware, pero a su vez también podría ser considerado hardware aquellos dispositivos de entrada, tales como puertos USB. Aunque no solo esto, también dentro del CPU tenemos bastantes partes que hacen funcionar nuestra computadora, tales como una tarjeta gráfica, un procesador, una memoria RAM, entre otro tipo de cosas. Vamos a hablar un poco de esto para dar un poco de entendimiento sobre estas partes. Primero, vamos a hablar de que tenemos una placa base. Esta placa base es la que está apareciendo en pantalla en este momento, y aquí tenemos las diferentes partes que componen una computadora. Aquí podemos ver, por ejemplo, una ranura CNR, los puertos USB, también tenemos otro tipo de entrada, los conectores para memorias, para salida de video, un ventilador es sumamente importante para tener siempre fresca nuestra computadora y que ésta no tenga un mal funcionamiento. Entonces aquí podemos apreciar todas las partes internas de una computadora, y esta es la más importante de esta. Vamos a hablar de una parte también muy importante, la cual se llama procesador.
Ahora, hablando del procesador, el procesador también está conocido como CPU o micro. Este es el cerebro de nuestras computadoras y se encarga de hacer funcionar a las aplicaciones y el sistema operativo, así como interpretar las respuestas a las órdenes que son enviadas por el mouse y el teclado. Este es de suma importancia ya que es el encargado de hacer funcionar nuestra computadora básicamente, y hay de distintas potencias. En la pantalla podemos ver un ejemplo de un procesador, en este caso un Core i7, el cual es uno de los mejores procesadores actualmente en el mercado. Para hablar de procesadores hay que entender también que este está compuesto de diferentes potencias y de diferentes núcleos. Vamos a hablar primero de los núcleos. Los núcleos vienen siendo como unos tipos de corazones, así lo vamos a manejar para tener un mayor entendimiento. Es decir, que si yo tengo un procesador con uno o dos núcleos, será un procesador con bajo número de corazones, entonces por lo tanto no puede realizar algunas actividades y algunas las realizará de una manera mucho más lenta que uno que tenga un número de procesadores mayor. Es decir, que si tengo un procesador con un número de núcleos de 6 en adelante, podrá realizar actividades de una mejor manera sin forzarse tanto y nos ofrecerá una mejor experiencia como usuarios. Ahora, vamos a hablar de otro apartado muy importante, la memoria. La memoria se encarga de almacenar tanto instrucciones como datos. Es el componente del hardware en el que se almacena la información procesada en el ordenador. Aquí tenemos dos tipos de memoria, la memoria RAM y la memoria ROM. La memoria RAM, también conocida como Random Access Memory, es volátil y nos permite leer y escribir. Esta se pierde al apagar el ordenador para evitar que esto guarde lo anteriormente realizado. Esto es muy importante ya que se encarga de darnos una mejor eficacia hacia el procesador. Es decir, mientras más memoria RAM tengamos, mejor va a trabajar nuestro procesador y de esta forma podremos tener un mejor desempeño en nuestra computadora. Es por eso que si tenemos una baja memoria RAM, es decir, 1 GB o menos, pues estaremos contando con una computadora de bajos recursos que no será capaz de realizar actividades muy buenas. Sin en cambio, si tenemos una computadora con un mayor número de memoria RAM, es decir, de 5 GB en adelante, esta nos ofrecerá un mejor rendimiento y podremos realizar otro tipo de actividades sin ningún problema. Ahora, si hablamos de ROM, que es abreviación de Read Only Memory, esta solo se encarga de la lectura y se distingue a su vez por ser programables o no programables, es decir que esto hace la contraparte de lo que la memoria RAM no hace y también es de suma importancia en nuestra computadora. Ahora hablemos de la memoria cache, otra parte muy importante. Esta tiene una función especial de almacenar datos y el código utilizado en las últimas operaciones del procesador, es decir que se encarga de realizar las últimas actividades ordenadas por el procesador o de almacenarlas. Hablemos ahora de algo muy importante también. Esto es la unidad de control del programa, la cual interpreta las secuencias y las instrucciones y de ahí la manda a la unidad aritmética lógica, la cual se encarga de ejecutar dichas instrucciones para así poder realizar los trabajos que nos han pedido. Hablando de la unidad aritmética lógica, aquí tenemos que se abrevia ALU y bueno, aquí podemos ver un ejemplo de lo que esta realiza. Tenemos aquí cómo es básicamente. Esta nos contiene los circuitos electrónicos que son los que se hacen las operaciones del tipo aritmético y del tipo lógico. También nos incluye otros elementos auxiliares por donde se transmiten o almacenan temporalmente los datos, como esto se llama registro, con objeto de operar con ellos. Esta es muy importante ya que se encarga de interpretar las órdenes y así poder realizarlas. Ya por último vamos a hablar de lo que en mi opinión es lo siguiente más importante. Esto es la tarjeta gráfica, también conocida como tarjeta de video, que está apareciendo en este momento. Esta se encarga de procesar los datos provenientes de la CPU o procesador y transformarlos en información comprensible y representable en dispositivos de salida tales como los monitores, es decir que se encarga de toda la parte de gráficas. Por ejemplo, si yo estoy jugando un videojuego, se encarga de transmitirme los gráficos del videojuego, es decir, la imagen proveniente de tal videojuego. Este es muy importante, hay de distintas potencias también. Actualmente pues hay muchas marcas tales como Nvidia, AMD, ATI, entre otras que se encargan de realizar lo que son las tarjetas de video, y esto es lo que en mi opinión es lo más importante también, dependiendo de cuánto tenga de memoria. Hay algunas que tienen muy baja memoria, por ejemplo 65 megabytes, hay otras que tienen hasta
2000 megabytes, entonces es una diferencia muy grande entre una u otra, y esta es la que se encarga de realizar todo el apartado de gráficas y de imagen en nuestra computadora. Bueno, creo que con esto ha sido todo. Muchas gracias por ver el video, espero les gustara. Este video pues ha sido realizado nada más como información para que todas aquellas personas que quieran aprender sobre esto pues puedan tener un mayor entendimiento. Obviamente faltó hablar de muchos apartados, pero me llevaría horas hablar de todos ellos, y básicamente estos son los más importantes o con los que más tenemos contacto con el día a día. Espero les haya gustado el video y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.